Hola, hola, hola. ¿Cómo están ustedes, mis queridos amigos de Cápsulas Teológicas? Luz en la oscuridad. ¿Cómo resistir el diluvio de la inmoralidad con la fuerza de la palabra? Acompáñenme en esta tarde a analizar un poco esta idea, este título de esta reflexión. A manera de introducción, saben que vivimos en una época de gran presión sobre los valores cristianos. Las bases morales, que algunas fueron el pilar de la sociedad, se están desmoronando bajo una ola de ideologías y prácticas que niegan, lamentablemente, distorsionan la verdad de Dios. Este diluvio de inmoralidad que nos rodea no es muy diferente a lo que enfrentamos los creyentes de tiempos antiguos, desde Noé en su generación hasta los primeros cristianos en el Imperio Romano. Fíjense que para el cristiano de hoy día, mantenerse firme significa no solo resistir la presión de una sociedad en decadencia moral, sino también reflejar la luz de Cristo en medio de la oscuridad. La pregunta entonces es crucial. Quiero compartir con ustedes o hacerles una pregunta. ¿Cómo logramos esto sin dejarnos llevar por la corriente del mundo? ¿Y cómo permanecemos anclados en los principios de la palabra? Una pregunta que quiero que contestemos en esta tarde. Fíjese que enfrentar la inmoralidad presente en la sociedad es uno de los desafíos más grandes para el creyente de hoy. Como en los tiempos de Noé, decíamos. Parece que vivimos en una época de diluvio moral. La ideología de género, por un lado, el hedonismo desenfrenado, la redefinición de los valores tradicionales y una cultura del relativismo que busca desplazar las verdades bíblicas ortodoxas que se han mantenido en la historia. En este contexto, amados amigos, los cristianos debemos recordar nuestro llamado a ser sal de la tierra y luz del mundo, como nos dice Mateo capítulo 5. Viviendo una fe sólida y un compromiso inquebrantable con los principios de la palabra de Dios. Creo que como primera cosa que debemos hacer, debemos reconocer la oscuridad del tiempo presente. La Biblia anticipa que habrán tiempos de inmoralidad y rebeldía contra Dios, y que su pueblo estará llamado a resistir. En 2 de Timoteo capítulo 3, los primeros 5 versículos, Pablo advierte que en los últimos días vendrán tiempos peligrosísimos, describiendo una sociedad llena de egoísmo, arrogancia y falta de amor por la verdad. Pablo describe la sociedad de hoy en día. Esta descripción refleja exactamente el tiempo presente, donde los principios que alguna vez fueron respetados y mantenidos se están abandonando a cambio de ideologías que saltan el yo y desprestigian la santidad de Dios. Otro ejemplo, otra cosa importante a reflexionar es el ejemplo de Noé y el llamado a la fidelidad. En Hebreos capítulo 11, ¿cierto? Capítulo 7, que es el hebreo, que es el capítulo de los héroes de la fe, Noé es recordado por su fe y obediencia al construir el arca. Un acto de valentía y fidelidad a Dios en medio de una generación corrupta y violenta. Noé vivió en un entorno donde la maldad de los hombres era mucha en la tierra, nos dice el versículo número 5 del capítulo 6 de Génesis. Pero no permitió que eso lo desviara de sus propósitos. Esta es una enseñanza poderosa para los creyentes de hoy en día. Así como Noé, debemos mantener nuestra fe aun cuando el mundo a nuestro alrededor elija ignorar a Dios y mantener los propósitos en la cruz. Como tercera cosa es mantenerse firmes en la verdad, no conformarse a este mundo. Y el mensaje de Pablo ahí en Romanos capítulo 12, los primeros versículos, nos dice que no nos debemos conformar a este siglo, sino debemos transformar por medio de la renovación de vuestro entendimiento. La palabra conformar implica amoldarse, ceder a la presión de la corriente cultural y adoptar su forma. Como seguidores de Cristo, creo, debemos ser muy cautelosos de no dejarnos moldear por las ideologías que diluyen las verdades bíblicas y promueven una vida alejada de Dios. Nuestra meta única es permanecer transformados en la palabra de Dios, no moldeados por las tendencias actuales.
Para lograr esto, amados amigos, necesitamos una vida espiritual activa y comprometida. No basta con conocer la verdad. Debemos vivirla y proclamarla en amor y con gracia. Jesús nos advierte ahí en Juan 15, 19, que no pertenecemos al mundo y que el mundo nos odiará por ello. Pero también nos asegura que el Espíritu Santo estará en usted y en mí, es decir, en nosotros, para ayudarnos a perseverar. Tenemos un llamado a ser luz en medio de la oscuridad. Jesús nos llama a ser luz del mundo y sal de la tierra, como decía ahí Mateo capítulo 5, los versos 13 en adelante. ¿Y qué significa esto? Bueno, esto significa que no podemos esconder nuestra fe ni nuestros principios. La luz disipa la oscuridad y la sal preserva y da sabor. De la misma forma, cuando el cristiano vive en santidad y mantiene los principios de las Escrituras, se convierte en un testimonio vivo de la gracia y verdad de Dios en medio de una sociedad que cada vez se aleja más de Él. Además, en Filipenses capítulo 2, los versículos 15 en adelante, Pablo exhorta a los creyentes a vivir en medio de una generación maligna y perversa, en la cual resplandecéis como luminares en el mundo, dice Pablo. Es decir, nuestra vida debe ser una luz que refleja la santidad de Dios, revelando la diferencia que produce el Evangelio en aquellos que han sido. Que es importante también considerar es que debemos anclarlos en la palabra de Dios, la roca inconmovible. Dado que este mundo, amados amigos, está en constante cambio, necesitamos una base sólida que no se mueva con las modas de las ideologías. Esa base es la palabra de Dios, indudablemente. Jesús explica claramente esto en Mateo capítulo 7, que quien escucha y obedece sus palabras es como aquel que construye su casa sobre la roca. Cuando vengan las lluvias, los ríos, los vientos, las ideologías, esa casa permanecerá firme. Para resistir las presiones de una sociedad que promueve la inmoralidad, debemos fundamentar nuestra vida, nuestras familias, nuestras decisiones, nuestras creencias en la verdad eterna de las Escrituras. El Salmo 119, todo el Salmo 119 es rico en contenido escritural. Nos anima a guardar la palabra en nuestro corazón para no pecar contra Dios, dice el versículo 11. De igual forma, meditar en las Escrituras y hacer de ellas nuestra norma diaria nos ayudará a discernir entre el bien y el mal, no basados en la opinión del mundo, sino en los principios divinos. Otra cosa que es importante es recordar la promesa de la gracia suficiente de Dios. Fíjense amigos, que la tarea de permanecer firmes puede parecer abrumadora. Claro que sí, pero Dios nos ha prometido su gracia y fortaleza. Y Pablo en 2 Corintios capítulo 12, los primeros versículos, nos recuerda que el poder de Dios se perfecciona en nuestras debilidades y que su gracia es todo suficiente para nosotros. Esto nos anima, creo yo, a confiar en el Espíritu Santo, quien nos guía a toda verdad y nos da poder para vivir en santidad. El creyente no enfrenta solo la inmoralidad del mundo. Jesús dijo: he aquí, yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo, nos dice Mateo capítulo 28, de los versos 20 en adelante. Fíjense que con esta promesa podemos vivir confiados, sabiendo que Dios es nuestro ayudador y nuestro protector en todo momento. Ya para finalizar esta reflexión, es un llamado a ser totalmente diferentes. Ante el diluvio de la inmoralidad en el que vivimos, el creyente está llamado a vivir una vida santa, una vida separada para Cristo. Como seguidores de Él, no podemos caer en la desesperanza ni ceder a las presiones de la sociedad, mucho menos a las ideologías que se imponen el día a día. Debemos recordar que aunque el mundo es como un río que corre en direcciones opuestas a la voluntad de Dios, estamos llamados a nadar en contra de esa corriente, a ser agentes de cambio y a proclamar con nuestra vida y palabras la verdad de un Dios que es santo, justo y amoroso. A medida que nos anclamos
en las Escrituras. Recordemos que nuestra fidelidad a Dios no solo nos fortalece a nosotros, sino que también es un testimonio poderoso para otros. Para concluir, amados hermanos, fíjense que en este mundo en constante cambio, como decíamos al principio de la reflexión, donde los valores se redefinen y la moral se relativiza, los creyentes están llamados a permanecer inamovibles en la verdad eterna de Dios. Mantenerse fieles a los principios de la palabra no solo nos preserva a nosotros, sino que también nos convierte en atalayas y nuestras vidas en un testimonio vivo para quienes nos rodean, nuestros vecinos, nuestra familia, nuestros compañeros de trabajo. Como Noé, debemos construir un arca de fe, esperanza y santidad que no se hunda bajo la presión del pecado, bajo la presión de la sociedad y las ideologías, sino que se mantenga a flote en un mundo que se ahoga en su propia inmoralidad. Al final, nuestra fidelidad no se trata solo de resistir, se trata de mostrar al mundo que existe un Dios maravilloso y real que transforma y da vida. Un Dios que llama a todos al arrepentimiento y a la paz. Nuestra misión, por lo tanto, es ser luz en la oscuridad, señalando el camino hacia aquel que es la fuente de toda verdad. Enfrentemos, por lo tanto, este desafío con valor, confiando en que Dios es nuestro refugio, nuestra fortaleza y nuestra roca inconmovible. Así nuestra vida testificará que en medio del diluvio de inmoralidad que vivimos hay una esperanza inquebrantable y una verdad que jamás cambiará, como es el mensaje eterno de la palabra de Dios. En este mar de la inmoralidad, Dios te está llamando a ser santo para que seas luz y sal en medio de esta sociedad. Gracia y paz a cada uno de ustedes. Si te gustó este mensaje, déjanos ahí un me gusta para que las diferentes plataformas puedan llevar a otros este mensaje transformador, este mensaje esperanzador, esta invitación que Dios nos está haciendo a través de permanecer fieles a los valores cristianos en medio de este mar de inmoralidad. Dios les bendiga, gracia y paz a cada uno de ustedes y nos vemos en otra cápsula teológica. Chao, chao.